Jai Prabhu. Jaminati Miranda Sechananjana Salakaya Chakchurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Hoy comenzamos con el canto octavo, retracción de las creaciones cósmicas. Capítulo 1, los manos administradores del universo. 1. El rey Pariksit dijo: oh mi señor, maestro espiritual mío, de labios de tu gracia he escuchado todo lo relativo a la dinastía de Swayambhuva Manu, pero hay otros Manus y deseo escuchar acerca de sus dinastías. Por favor, háblanos de ellas. 2. Oh Brahmana erudito, Sukadeva Goswami, los grandes eruditos de inteligencia perfecta narran las actividades y los advenimientos de la Suprema Personalidad de Dios en diversos manvantaras. Estamos muy deseosos de escuchar esas narraciones. Por favor, háblanos de ello. 3. Oh Brahmana erudito, ten la bondad de hablarnos de las actividades que la Suprema Personalidad de Dios, el Creador de la manifestación cósmica, llevó a cabo en pasados manvantaras, las que realiza en el presente y las que realizará en manvantaras futuros. 4. Sukadeva Goswami dijo: te he hablado de Swayambhuva Manu y de la aparición de muchos semidioses. Swayambhuva es el primer Manu del presente Kalpa de Brahma, en el que ha habido ya 6 Manus. 5. Swayambhuva Manu tuvo 2 hijas, Akuti y Devahuti. Ambas tuvieron por hijo a la Suprema Personalidad de Dios. Akuti fue madre de Yajñamurti y Devahuti de Kapila. Esos hijos tuvieron la misión de predicar acerca de la religión y el conocimiento. 6. Oh, el mejor de los Kurus, te he hablado ya en el tercer canto de las actividades de Kapila, el hijo de Devahuti. Ahora te explicaré las actividades de Yajñapati, el hijo de Akuti. 7. Por naturaleza, Swayambhuva Manu, el esposo de Satarupa, no estaba en absoluto apegado al disfrute de los sentidos. Así pues, abandonó su reino de disfrute de los sentidos y se retiró al bosque con su esposa para practicar austeridades. 8. Oh vástago de Bharat, Swayambhuva Manu, después de retirarse al bosque con su esposa, permaneció de pie sobre una sola pierna a orillas del río Sunanda. En esa postura, con una sola pierna apoyada en el suelo, se sometió a grandes austeridades durante 100 años. Mientras realizaba esas austeridades, habló de la siguiente manera. 9. El señor Manu dijo: el ser vivo supremo ha creado este mundo animado, el mundo material. No es el mundo material quien le ha creado a él. Cuando todo está en silencio, el ser supremo permanece despierto como testigo. La entidad viviente no le conoce, pero él lo conoce todo. 10. Dentro del universo y en su aspecto de superalma, la Suprema Personalidad de Dios se encuentra en todas partes, allí donde haya seres animados o inanimados. Por lo tanto, solo debemos tomar lo que nos ha sido asignado. No debemos desear apoderarnos de la propiedad ajena. 11. La Suprema Personalidad de Dios observa constantemente las actividades del mundo, pero a él nadie le ve. Sin embargo, que nadie le vea no significa que él no ve, pues su capacidad de ver nunca disminuye. Por lo tanto, todos debemos adorar a la superalma que permanece siempre con el alma individual como un amigo. 12. La Suprema Personalidad de Dios no tiene comienzo, final ni punto medio. Él no pertenece a nación o persona determinada. En él no hay interior ni exterior. De la personalidad del Señor Supremo están ausentes las dualidades que hallamos en el mundo material como principio y final, mío y suyo. El universo que emana de él es otro aspecto del Señor. Por lo tanto, el Señor Supremo es la verdad suprema y es completo en su grandeza. 13. La manifestación cósmica en su totalidad es el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta que tiene millones de nombres y potencias ilimitadas. Él es refulgente de por sí, innaciente e inmutable. Es el principio de todo, pero no tiene principio. Él ha creado esta manifestación cósmica mediante su energía externa y por ello parece que sea Él quien crea, mantiene y aniquila el universo. Sin embargo,
él permanece inactivo en su energía espiritual, libre del contacto con las actividades de la energía material. 14. Por esa razón y para permitir a la gente elevarse al nivel de las actividades que no están contaminadas de resultados fruitivos, los grandes sabios comienzan por ocuparles en actividades fruitivas, pues la única manera de alcanzar la etapa liberada en que las actividades no producen reacciones es comenzar por ocuparse en las actividades que se recomiendan en los astras. 15. Por su propio mérito, la Suprema Personalidad de Dios goza de plenitud en todo tipo de opulencias. Aún así, Él actúa como creador, sustentador y aniquilador del mundo material. A pesar de que actúa de ese modo, nunca se enreda. Por esa razón, los devotos que siguen sus pasos tampoco se enredan nunca. 16. La Suprema Personalidad de Dios, Krishna, actúa como un ser humano corriente, pero no desea disfrutar de los frutos de la acción. Él está lleno de conocimiento, libre de deseos materiales y desviaciones, y es completamente independiente. Como maestro supremo de la sociedad humana, enseña su propio modo de actuar y así inaugura la verdadera senda de la religión. Ruego a todos que le sigan. 17. Sukadeva Goswami continuó: así cantando los mantras védicos de instrucción, conocidos con el nombre de Upanishad, Swayambhuva Manu quedó sumido en estado de trance. Al verle, los rakshasas y asuras que estaban muy hambrientos quisieron devorarle y con ese fin corrieron hacia él a gran velocidad. 18. Manifestándose en la forma de Yajñapati, el Señor Supremo que está en el corazón de todos, observó que los rakshasas y demonios iban a devorar a Swayambhuva Manu. Entonces el Señor, acompañado de sus hijos, los Yamas, y de los demás semidioses, mató a los demonios y rakshasas. Seguidamente asumió el puesto de Indra y el gobierno del reino celestial. 19. El segundo Manu fue Swarochisa, el hijo de Agni. Tuvo varios hijos. Los principales fueron Duemat, Susena y Rochismat. 20. Durante el reino de Swarochisa, el puesto de Indra lo asumió Rochana, el hijo de Yajna. Los principales semidioses fueron Tusita y otros, y entre los 7 sabios estaban Urja y Stamba. Todos ellos fueron fieles devotos del Señor. 21. Un rishi muy famoso fue Vedasira. Del vientre de su esposa Tusita nació el avatar llamado Vibhu. 22. Vibhu fue brahmachari durante toda su vida y nunca se casó. De él recibieron lecciones acerca de la austeridad, el dominio de sí mismo y temas análogos otros 88,000 personas santas. 23. Oh rey, el tercer mano, Uttama, era hijo del rey Priyavrata. De entre los hijos de este mano citaremos a Pavana, Srinjaya y Yagnahotra. 24. Durante el reino del tercer manu, los 7 sabios fueron Pramada y otros hijos de Vashista, los Satyas, Vedasrutas y Vadras fueron los semidioses, y Satyajit fue nombrado Indra, el rey del cielo. 25. En ese Manvantara, la suprema personalidad de Dios nació del vientre de Sumbrita, que era la esposa de Dharma, el semidios encargado de la religión. El Señor fue famoso con el nombre de Satyasena y apareció junto con otros semidioses, los Satyavratas. 26. Con su amigo Satyajit, que era el Indra o rey del cielo, Satyasena mató a todos los yakshas, rakshasas y entidades vivientes fantasmales, que eran impíos, mentirosos y de mal comportamiento y que hacían sufrir a los demás seres vivos. 27. El hermano de Uttama, el tercer Manu, fue famoso con el nombre de Tamasa y pasó a ser el cuarto Manu. Tamasa tuvo 10 hijos, encabezados por Prithu, Kiati, Nara y Ketu. 28. Durante el reino de Tamasa Manu, entre los semidioses estuvieron los Satyas, los Haris y los Viras. El rey celestial Indra fue Trisika. De entre los sabios de Saptarsidama, el principal fue Yotidharma. 29. Oh rey, en el Manvantara de Tamasa también fueron semidioses los hijos de Viditri, conocidos con el nombre de Vaidritis. Con el paso del tiempo se había perdido la autoridad védica y estos semidioses la protegieron con sus poderes.
30. En ese mismo Manvantara, el Señor Supremo Vishnu nació del vientre de Harini, la esposa de Harimeda, y fue conocido con el nombre de Hari. Hari salvó de las fauces de un cocodrilo a su devoto Gajendra, el rey de los elefantes. 31. El rey Parikshit dijo: mi señor Badarayani, deseo que me expliques en detalle la historia del rey de los elefantes que fue liberado por Hari del ataque de un cocodrilo. 32. Toda obra literaria o narración en que se describe y glorifique a la suprema personalidad de Dios Uttama Shloka es ciertamente grande, pura, gloriosa, auspiciosa y completamente buena. 33. Sri Sutta Goswami dijo: oh brahmanas, cuando Parikshit Maharaj, en espera de su inmediata muerte, pidió a Sukadeva Goswami que hablase, animado por las palabras del rey, le presentó sus respetos y habló con gran deleite ante la asamblea de sabios que deseaban escucharle. Prabhu, así termina el capítulo 1 del canto 8. Jai Prabhu, muchas gracias. Bueno, entonces, en este octavo canto se está empezando describiendo a 4 Manus, empezando por el hijo de Brahma, Swayambhuva Manu, ¿no? Swayambhu es un nombre de Brahma que quiere decir nacido de por sí, que no tiene madre. Y de las 2 hijas, Akuti y Devahuti, de las que hemos leído en el canto 3, y los hijos que tuvieron, Yagya y Kapila, ¿sí? Ahí también se habló de su esposa Satarupa, y después de un segundo mano, Swarachisa, hijo de Agni. Después se ha hablado de un tercer Manu, que es Uttam, el hijo de Maharaj Priyavrata. Y finalmente de Tamasa, que es el cuarto Manu, pero hermano del tercero. Y ahora se hace mención al gran devoto Gajendra, ¿sí? Gaya quiere decir elefante, entonces el principal de los elefantes, como un devoto, parecía algo muy singular. Entonces, por eso Parikshit Maharaj está preguntando sobre este devoto que sería un elefante. Y eso es el siguiente capítulo, excepto que alguien tenga alguna pregunta sobre este capítulo. Okay, entonces iremos con el segundo, Prabhu, por favor, gracias. Prabhu. Capítulo 2. La crisis del elefante Gajendra. Los capítulos 2, 3 y 4 de este canto explican la ocasión en que durante el reinado del cuarto Manu, el Señor protegió al rey de los elefantes. Como se explica en este segundo capítulo, el rey de los elefantes se encontraba disfrutando en el agua en compañía de sus elefantas, cuando de pronto fue atacado por un cocodrilo. El elefante se rindió a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios en busca de protección. En medio del océano de leche se alza una montaña muy alta y hermosa, de una altura de 10.000 yojanas, 130.000 kilómetros. Su nombre es Trikuta. En uno de sus valles se encuentra el precioso jardín de Ritumat, que fue construido por Varuna. En el interior del jardín hay un lago muy hermoso. Cierto día, el rey de los elefantes, acompañado de sus elefantas, fue a disfrutar de las aguas de ese lago, con el consiguiente trastorno para sus habitantes. Tanto fue así que el jefe de los cocodrilos atacó al elefante mordiéndole en una pata, y se enzarzaron en un combate que duró 1000 años. Ninguno de los dos moría, pero como estaban en el agua, el elefante se fue debilitando, mientras que el cocodrilo tenía cada vez más fuerza y veía redoblar su ímpetu. El elefante, desesperado y sin hallar otra forma de protegerse, buscó el refugio de los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios. 1. Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey, existe una montaña muy grande llamada Trikuta. Tiene una altura de 10.000 yojanas, 130.000 kilómetros, rodeado por el océano de leche. Se encuentra en un lugar muy hermoso.
2 y 3. La montaña mide también 130.000 kilómetros de largo y de ancho. Sus 3 picos principales están hechos de hierro, de plata y de oro, e irradian belleza por el cielo y en todas las direcciones. La montaña tiene también otros picos llenos de joyas y minerales y adornados con frondosos árboles, enredaderas y arbustos. El sonido de las cataratas crea en ella una agradable vibración. Así, la montaña se alza aumentando la belleza del lugar en todas direcciones. 4. El suelo al pie de la montaña es bañado constantemente por las olas de leche que producen esmeraldas a su alrededor en las 8 direcciones: norte, sureste, oeste y direcciones intermedias. 5. Esa montaña es un lugar de diversión para los habitantes de los planetas superiores, los Siddhas, Charanas, Gandharvas, Vidyadharas, serpientes, Kinnaras y Apsaras. Así, los habitantes de los planetas celestiales ocupan todas las cuevas de la montaña. 6. Al cantar en esas cuevas, los habitantes del cielo emiten una vibración tan resonante que los leones, muy orgullosos de su fuerza, rugen con envidia incontenible, pensando que es otro león quien ruge de ese modo. 7. En los valles de la montaña Trikuta hay gran diversidad de animales salvajes que embellecen el paisaje, y en los jardines de los semidioses los árboles están llenos de pájaros de dulces trinos. 8. En la montaña Trikuta hay muchos lagos y ríos con playas cubiertas de joyas pequeñas como granos de arena. Las aguas son tan claras como el cristal, y cuando las muchachas celestiales se bañan en ellas, el agua y la brisa quedan impregnadas de las fragancias de sus cuerpos, que enriquece toda la atmósfera. 9 al 13. En un valle de la montaña Trikuta se encontraba el jardín de Ritumat, que pertenece al gran devoto Varuna. En él se divertían las muchachas celestiales. Crecían allí flores y frutas en todas las estaciones. Había mandaras, pariyatas, patalas, asocas, champacas, chutas, pialas, panasas, mangos, ambratacas, cramucas, cocoteros, palmas, datileras y árboles de granada. Había mudacas, palmeras, tamalas, asanas, archunas, aristas, udumbaras, plakshas, árboles de los banianos, quimsucas y sándalos. También había pichumardas, covidaras, saralas, saradarus, uvas, caña de azúcar, bananas, pomarrosas, badaris, akshas, abayas y amalakis. 14 al 19. En aquel jardín había un gran lago lleno de flores de loto, brillantes y doradas. Había también flores cumuda, calara, upala y satapatra, que aumentaban la excelente belleza de la montaña. Crecían allí árboles bilba, capita, jambira, bayataca. Los abejorros ebrios de miel zumbaban mientras los pájaros trinaban con sones melodiosos. El lago estaba lleno de cisnes, carandabas, chacravacas, grullas y bandadas de gallinas acuáticas, datiujas, coyastis y otras aves de murmurador sonido. Sus aguas estaban adornadas con el polen que se desprendía de las flores de loto, con los movimientos de los peces y las tortugas. El lago estaba rodeado de flores cadamba y betasa, además de nalas, nipas, banjulacas, kundas, curubacas, asocas, sirisas, cutayas, ingudas, cuyacas, suarnayotis, nagas, nagas, yatis, mallicas, satapatras, chalacas y madavilatas. Las orillas estaban adornadas también con gran abundancia de árboles de distintos tipos que daban flores y frutas en todas las estaciones. Así, toda la montaña se alzaba gloriosamente adornada. 20. En cierta ocasión, el jefe de los elefantes, que vivían en las selvas de la montaña Trikuta, avanzaba hacia el lago en compañía de sus elefantas. A su paso rompían muchas plantas, enredaderas, matorrales y árboles sin prestar atención a sus hirientes espinas. 21. Con solo captar el olor de aquel elefante, todos los demás elefantes, los tigres y los demás animales feroces, como los leones, los rinocerontes, las grandes serpientes y las árabas blancos y negros, huían llenos de temor. El ciervo chamari también huía.
22. Por la misericordia de aquel elefante, otros animales, como los zorros, los lobos, los búfalos, los osos, los jabalíes, los gopuchas, los puercoespines, los monos, los conejos y las demás especies de ciervos, junto con muchos otros animales pequeños, andaban tranquilos por otros parajes de la selva, pues no le temían. 23, 24. Rodeado por las hembras y por los demás elefantes de su manada y seguido por los más jóvenes, Gayapati, el jefe de los elefantes, hacía temblar toda la montaña Tricuta con el peso de su cuerpo. Transpiraba de su boca, chorreaban gotas de licor y embriaguez le cegaba la vista. Era servido por los abejorros, bebedores de miel, y desde lejos podía oler el polvo de las flores de loto que la brisa traía desde el lago. Así, rodeado de sus sedientes acompañantes, llegó a la orilla del lago. 25. El rey de los elefantes entró en el lago, se bañó a conciencia y quedó aliviado de la fatiga. Entonces, con ayuda de su trompa, bebió de aquellas aguas frescas, claras y nectarias que llevaban mezclado el polen de las flores de loto y de los nenufares, hasta que se sintió completamente satisfecho. 26. Como un ser humano que carece de conocimiento espiritual y está demasiado apegado a los miembros de su familia, el elefante, confundido por la energía externa de Krishna, hizo que sus esposas e hijos se bañasen y bebiesen de aquellas aguas. El mismo agua del lago con la trompa y lo rociaba sobre ellos, se empeñaba en aquel agotador trabajo sin reparar en esfuerzos. 27. Por disposición de la providencia, oh rey, un poderoso cocodrilo se irritó con el elefante y, aprovechando que estaba en el agua, le hincó los dientes en la pata. El elefante, que en verdad era muy fuerte, puso todo su empeño en liberarse del peligro que la providencia le enviaba. 28. Entonces, al ver el peligro en que se encontraba Gajendra, sus esposas se afligieron profundamente y se pusieron a llorar. Los demás elefantes, que aunque estuvieron tirando de Gajendra por detrás, rescatarle. 29. Oh rey, tirando el uno del otro y dentro y fuera del agua, el elefante y el cocodrilo pasaron 1000 años luchando. Al ver aquel combate, los semidioses estaban muy sorprendidos. Sin embargo, con los tirones del cocodrilo y los muchos años de lucha en el agua, el elefante vio disminuidas sus fuerzas mentales, físicas y sensoriales. El cocodrilo, por el contrario, como era un animal de agua, su fuerza física y el poder de sus sentidos. 31. El rey de los elefantes, cuando vio que la providencia le había puesto en las fauces del cocodrilo y que se encontraba en una situación desesperada dentro de un cuerpo material y sin poder salvarse del peligro, sintió mucho miedo de ser matado. Entonces reflexionó durante mucho tiempo y finalmente llegó a la siguiente conclusión. 32. Ni siquiera los demás elefantes, mis amigos y familiares, han podido salvarme de este peligro. ¿Qué podrían hacer entonces mis esposas? Nada, nada ciertamente. Si este cocodrilo me ha atacado es por voluntad de la providencia. Por lo tanto, debo buscar el refugio de la suprema personalidad de Dios, que es siempre el refugio de todos, incluso de las grandes personalidades. 33. En verdad, a la suprema personalidad de Dios no todos le conocen, pero es muy poderoso e influyente, así pese a la espantosa fuerza de la serpiente del tiempo eterno que persigue sin cesar a todos los seres dispuesta a tragárselos. El Señor brinda su protección a la persona que, por miedo a esa serpiente, acude a refugiarse en él. En verdad, la muerte misma tiene que salir huyendo por temor al Señor. Por esa razón, yo me entrego a Él, que es la autoridad suprema, que es grande y poderoso y es el verdadero refugio de todos. Por favor, si termina el capítulo 2. Jai Ho, Hari Bol. Bueno, uno podría preguntarse cómo un elefante tiene semejante conciencia y además ser inteligente, es tan devoto y cuando ve la situación decide rendirse al Señor. Entonces, claro, hay que entender que
en su vida anterior, Gajendra era un rey que se llamaba Indradyumna Maharaj. En realidad, la historia completa del rey Indradyumna está bastante, es más conocida como vinculada al pasatiempo del señor Jagannath. En realidad, es Indradyumna Maharaj el que inicialmente quiso conocer y servir al señor Jagannath y quien lo buscó en su forma de Nila Madhava, ¿sí? Y que después también es el primero que mandó a hacer las primeras deidades de Jagannath, ¿sí? Este Indradyumna, entonces, vivió hace muchos, muchos miles de años. Y luego, porque hizo muchas actividades piadosas, y como rey, de todas maneras, tenía muchos deseos materiales, apareció como este elefante que tenía muchas elefantas y admiradores y todos le temían. Claro, después de haber sido un emperador, nació como un tremendo elefante, pero debido a que él era fundamentalmente un devoto, entonces él se dio cuenta de que Krishna le estaba preparando algo para que él abandone toda esa opulencia y complacencia de los sentidos y pueda depender completamente de él. Entonces, aquí en esta narración se va explicando cómo finalmente él llega a esta conclusión y como vamos a ver en el capítulo que viene, empieza a orar al Señor, ¿sí? Así que este es Gajendra. No sé si alguien quiere agregar algo o preguntar alguna cosa sobre este capítulo. Haribol Prabhu. Adelante, Prabhuji. Es un comentario pregunta. ¿Por qué siempre, solo cuando estamos en situación desesperada o difícil, nos acordamos de la Suprema Personalidad de Dios? Claro, por esa misma razón, en realidad uno en la Tierra, que es un planeta intermedio, algunos sadhus, como Prem Prayojan dice que es como un aeropuerto. Entonces en el planeta Tierra las cosas no salen ni muy bien ni demasiado mal, entonces es un planeta intermedio, porque en los planetas superiores, cuando todo sale bien, la vida es larga, mucho placer, etcétera, uno se va olvidando de Krishna. Y en los planetas inferiores, la vida es tan terrible que uno no tiene ni tiempo de pensar en Krishna. Entonces, aquí se está viendo en el pasatiempo de Gajendra, que así en ese lugar increíble, viviendo en la montaña de Trikuta, teniendo este paisaje hermoso que se ha descrito, etcétera, etcétera, realmente pues Gajendra estaba como muy confundido por la complacencia de los sentidos. Y es así que no era el mejor momento para recordarlo. La verdad es que cuando uno está en plena fiesta, incluso Indra, el rey de los semidioses, ofende a su guru Brihaspati, porque Brihaspati viene y entra en la asamblea de Amaravati justo en lo mejor del disfrute de Indra. Entonces, hasta la llegada del guru le pareció inoportuna. Entonces, cuando uno está pasándola muy bien, no es que uno se incline demasiado a refugiarse en Krishna, estando en el mundo material. Claro, ahora, claro, los bhaktas puros, ya cuando están completamente liberados de la atracción por este mundo, ellos sí se regocijan enormemente en la conciencia de Krishna, pero el caso de las entidades que no están completamente purificadas es que realmente mientras tengamos comodidades, placeres, facilidades en este mundo y le estemos pasando bien, como que bueno, ok, podemos cantar un poco de Hare Krishna, pero esta dependencia absoluta en Krishna, como tienen los devotos puros, se da en una etapa muy, muy avanzada y generalmente para provocar eso, el mismo Gita
dice que el Señor, pues ya cuando uno está muy beneficiado de su gracia, el Señor mismo le muestra, así que las cosas no le van saliendo como pensaba y empieza nomás a buscar el refugio en el Señor. Entonces, es una bendición, maldición que tenemos estando en este mundo. Si no hay dificultades, es difícil que nos acerquemos a Cristo. Por eso también la reina Kunti, famosa oración, pide que no le falten las dificultades, porque si no es difícil pensar en Cristo. Imagínense, Hare Cristo. Sí, Prabhu, gracias, genial. Y justo también estaba preguntando Tulsi, pero está también en el capítulo que hemos leído, el último del canto séptimo, que estas situaciones pues de dificultad, del temor, cuando uno tiene que hacer alguna cosa, pues es el momento de refugiarse en Krishna. Y de Krishna vienen todas las soluciones, ¿no? Krishna es el refugio final, así que más bien todas estas cosas deben ser bienvenidas porque al final son oportunidades para meditar en Krishna. ¿Sí? Gracias, Prabhu. Jai. Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhara Ki Jai. Jai Nitalila Pravista Shubhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitalila Pravista Shubhakti Akshay Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai. Nitalila Pravista Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nitalila Pravista Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shubhakti Kavitalanda Charya Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Prabhupada Prabhu Ki Jai. Om Vishnupad Jai Pataka Swami Maharaj Ki Jai. Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Nitalila Pravista Shri Gaur Kishore Daswaji Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravista Satchinanand Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvabhauma Jagannatha Swaji Maharaj Ki Jai. Nanda Kutu Vaishnava Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कौन कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगा की जय मुनि की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, todas las glorias de los otros reunidos, todas las glorias de los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shishi Guru Gauranga Jai, Shishi Guru Gauranga Vivo. Gracias devotos por conectarse. Dhanyavad Pranams Prabhu, Advaita, Madhapriya, Majalangi, Govinda Nandini, Vishakita, Anandamai, Tulsi, Vivo. Jai Dandavat Pranam, reverencias, Vanchikal Hare Krishna. También. Hare Krishna, muchas gracias. Hari, Hari. Creo que no nos has escuchado. Haribol. Gracias, Jai Shri Radhe. Jai Shri Radha.